Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Hermanos, alaben a Dios porque Él habita en las alabanzas de su pueblo. Hermanos, pero levanten las manos, levanten la voz para que Dios habite entre nosotros. Imagino que habrán escuchado esta frase del líder de alabanza de su iglesia, o si tú eres el líder, supongo que has de haberla dicho alguna vez. De hecho, yo me incluyo, porque de igual manera en muchas ocasiones me vi casi en la obligación de exhortar y casi presionar al pueblo a alabar a Dios, porque como dice la Biblia, para que habite, porque Él habite en medio de las alabanzas de su pueblo. Hace poco, mientras daba una conferencia respecto a este tema, le pregunté a las personas que qué significa eso de que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando usted escucha esto, ¿en qué piensa? Y casi todos me respondieron que lo que esto quiere decir es que Dios manifiesta sus milagros, se mueve durante las alabanzas, Él se deja sentir, hay más sanidades. Mientras más alabamos a Dios, más se mueve. Mientras más alzamos la voz, más milagros, más poder. De alguna manera hemos crecido pensando que las alabanzas durante el culto son como un dispositivo que activa a Dios, que activa el poder de Dios. Y aunque hay sentido en esto y hay algo de cierto en esto, quisiera ir sobre este tema y este versículo en particular que todos nosotros solemos recitar y con el que solemos casi obligar a la gente para que alabe a Dios. Como hemos estudiado antes, la alabanza en su simple significado es adular, es un elogio. A diferencia de los elogios que podemos hacer a otras personas, la alabanza a Dios está basada en la verdad de quién es Él y de su obrar. Nosotros no podemos alabar o no debemos alabar a Dios en base a lo que opinamos de Él, como sucede con las personas a quienes elogiamos. Cuando nosotros levantamos elogio a su nombre, debemos partir de lo que dice su palabra respecto a Él. A diferencia de la oración, que puede contener un desahogo emocional y hasta aseveraciones que parezcan no tener sentido a veces, cuando alabamos en realidad estamos exaltando las virtudes de Dios sobre nuestros sentimientos y situaciones, sobre lo que entendemos y lo que no podemos entender. Simplemente declaramos la verdad sobre lo que estemos viviendo o sintiendo. En ese sentido, un ambiente de alabanzas, un ambiente donde se declara la verdad respecto a quién es Dios y respecto a su obrar, sin duda es un lugar que se santifica. Es un espacio que se separa de todo lo demás en la tierra y por eso sin duda también es un ambiente propicio para que los milagros ocurran. La verdad nos santifica. El oír la verdad produce fe y la fe produce milagros. Así que en ese sentido sí podríamos decir que un lugar donde impera la alabanza a Dios conforme a su verdad es un lugar propicio para milagros y sanidades. Ahora, esto no quiere decir que Dios habita en esas alabanzas. Y usted me dirá, Lorel, pero ¿cómo me dices que hay milagros y sanidades? Que a uno se le eriza la piel, que hay lenguas, que hay profecías, que medio mundo está temblando en ese lugar, pero no necesariamente Dios habita ahí. ¿Cómo es eso? Y antes de que alguno de ustedes me acuse de hereje o de que quieran apagar, denme la oportunidad. Analicemos un poquito mejor este versículo. Veamos, es el Salmo 22, versículo 3. Dice, sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En otras versiones dice, tú reinas sobre las alabanzas o tú te entronas en medio de las alabanzas de Israel. Antes de entender ese versículo, debemos conocer de dónde viene David, que fue quien lo escribió. Cuando leemos los versículos anteriores, nos damos cuenta de que él se sentía abandonado por Dios. De la misma manera en que Jesús mismo se sintió abandonado por su Padre en la cruz, así mismo se percibía David en ese momento. Miren lo que dicen los versículos 1 y 2 de ese Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de mi clamor? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes. Y de noche, pero no hay para mí reposo. O sea, los dos versículos que anteceden a ese de que Él habita en medio de las alabanzas, para nada expresan una experiencia sobrenatural de culto, sino todo lo contrario. Aquí el salmista no está describiendo milagros ni sanidades. David aquí admite sentirse solo y abandonado, no escuchado ni atendido. Sin embargo, Dios es santo y habita en las alabanzas de su pueblo. En realidad, esta aseveración no nace de una realización basada en el sentir o en el ver
Tampoco es una referencia como garantía de que sentiremos algo o veremos un mover sobrenatural cuando alabemos. En realidad, cuando aquí Él dice, pero tú eres santo, en realidad está diciendo, pero tú no mientes. En ti no hay pecado, no hay mentira. Tu carácter no tiene dobleces. Así que si dijiste que estarías conmigo, estás. Cuando el salmista aquí está diciendo esto, él no está exhortando al pueblo a que alabara para que entonces pudieran sentir a Dios o Dios se mueva, sino él se está exhortando y recordándose a sí mismo a alabar a Dios porque sabe que Dios está con él independientemente de lo que él siente. Así que, amado líder de adoración, si tú utilizas esta frase con la premisa de que cuando el pueblo alabe, entonces Dios va a habitar ahí o que va a ser algo o una cosa extraordinaria, estás partiendo de la premisa equivocada. De hecho, Dios no está obligado a hacer nada cuando nosotros alabemos. Él no está obligado porque realmente nuestra alabanza es una respuesta. No es que Él tiene que responder a nosotros, sino que ya en sí nuestra alabanza es una respuesta a su santidad. Porque tú eres santo, nosotros te alabamos. Porque reconocemos tu soberanía, te adoramos. No alabamos para moverte, porque tú eres Dios y tú te mueves como tú quieras y cuando tú quieras. No te alabamos para sentir tu presencia, te alabamos porque sabemos que estás aquí y porque eres digno de nuestra confianza y nuestra exaltación. Por otro lado, cuando decimos que Dios es santo, también significa que Él no es como los demás dioses creados por el hombre. Él no es manipulable ni controlado por el hombre. A Él nadie lo ordena. Él decide dónde y con quién habitar. Nosotros no hacemos que Dios habite. Dios es santo y Él habita. Es una determinación de Él. Y es importante este reconocimiento porque todos los pueblos que rodeaban a Israel creaban a sus propios dioses. Y ellos mismos determinaban el origen y dónde iban a estar estos ídolos, no solamente a nivel literal, sino de dónde provenían, cuál era su origen y dónde habitarían a nivel místico o espiritual. Por ejemplo, los egipcios tenían dioses que habitaban en el sol, otro habitaba en la luna, otro era el dios del fuego, otro era el dios de los sueños, otro era el dios que habitaba en sus cosechas, otro era el dios que habitaba en la muerte. Pero contrario a ellos, el Dios de Israel determina dónde hacer su habitación. ¿Y qué significa habitar aquí? Y aquí es que quiero hacer una gran diferencia entre lo que es experimentar la presencia de Dios en un culto y que la presencia de Dios habite en un lugar o en una persona. No es lo mismo visitar que habitar. Otra vez, no es lo mismo visitar que habitar. Jesús, por ejemplo, visitaba varias regiones. Sin embargo, habitaba con 12 discípulos. De hecho, Jesús hacía milagros en muchos lugares, pero no se sentaba con la misma confianza en esos lugares que en la casa de una Marta, María y Lázaro. Con ellos, Él habitaba, a los demás los visitaba. Recibir milagros, amados hermanos, tampoco es señal de que Dios habita en ese lugar. Si no, preguntemos a los 10 leprosos. Todos recibieron su milagro, pero solamente uno regresó, amó al Señor y lo siguió. No, amados, no es lo mismo habitar que visitar. Hay lugares que Dios visita porque se le invoca, porque se invoca su nombre, el nombre de Jesús, y donde se le pide con fe y Él obra en ese lugar. Pero no es lo mismo pedir y recibir que habitar con Dios tampoco. Jesús mismo hizo una diferencia en Juan capítulo 14 y ahí mismo Él dijo dónde y con quién Él habita. Y esto lo vamos a tocar en la próxima edición, en el próximo segmento, así que no se lo pueden perder. Abundaremos un poco más sobre la diferencia de visitar y habitar para comprender un poco más a fondo lo que este versículo que tanto usamos en nuestros devocionales dominicales significa. Por el momento recordemos, nuestro Dios es santo. Él nos creó a nosotros no lo creamos a Él. Por lo tanto, Él no es manipulable y no se mueve por nuestros deseos, sino por el puro afecto de su voluntad. Por otro lado, el enfoque de nuestra alabanza no es buscar algo de Dios, no es sentirlo, sino es una respuesta ante la realidad de su santidad, de que Él es Dios y a Él le pertenece todo el dominio y todo el poder. Nosotros le alabamos no para sentirlo, sino por quién es Él. Le alabamos, lo sintamos o no, simplemente porque Él es Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra, quien ha prometido estar con su pueblo, aunque en ocasiones su propio pueblo no lo sienta o hasta se sienta abandonado. Fíjense que David se sentía abandonado, pero en un punto él tuvo que reconocer, no, yo me siento así, pero tú eres santo, tú no cambias, eres inmutable. Y yo no sé en qué punto de tu vida estás hoy. Tal vez te sientes hoy lejos de Dios,
Tal vez has estado en la iglesia toda tu vida y has sentido su presencia, has visto milagros, has visto sanidades, pero en el día de hoy te sientes abandonado y hoy te sientes lejos. Nos sentimos a veces fríos. No eres el único, no eres la única, a todos nos pasa. Pero ¿qué tal si hoy tomamos la determinación de David y disponemos a alabar su nombre independientemente de cómo nos sentimos? Padre, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, porque ella permanece más allá de los tiempos, más allá de las edades y más allá de lo que nosotros podamos sentir. Tú nos diste una palabra fiel, una palabra segura, y dijiste que tú estarías con nosotros hasta el fin. Que todos aquellos que te hemos seguido y servido, Señor, tenemos esta certeza. Te sintamos o no, pasemos por las situaciones que pasemos, tú has prometido estar con nosotros. Por eso, Padre, porque tú eres el Dios santo que no cambias ni te mutas, eres el Dios inmutable. Nuestra alabanza estará de continuo en nuestra boca. A ti elevaremos exaltación. Daremos gracias siempre a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Te habla Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.